todas. Le damos inicio a este taller de solicitudes de beneficios complementarios para el segundo llamado 2021. Mi nombre es Catherine Jaque, soy la encargada de seguimiento técnico de becarios de la Subdirección de Capital Humano de ANIT. Me acompaña hoy Miguel Salas, encargado de atención de usuarios de la Subdirección de Capital Humano de ANIT. Hola, buenas tardes. La idea de este taller es guiarlos en cuanto a la documentación y al proceso de presentación de solicitudes de beneficios complementarios. Partiremos con una presentación donde trataremos de abordar ciertas preguntas que se hacen frecuentemente y posteriormente daremos espacio para una ronda de preguntas, las cuales deberán dejar en la sección de preguntas y respuestas disponible en la barra de herramientas. En nuestra experiencia, las preguntas se repiten varias veces, entonces, por favor, les pedimos poner atención porque no podemos responder todo el tiempo las mismas preguntas, pero si vemos que una pregunta se reitera mucho, volveremos a dar respuesta para que quede claro. Bueno, vamos a empezar. Consideraciones de este taller. La información que es entregada en este taller se refiere solo al proceso de solicitud de beneficios complementarios que se encuentra actualmente abierto, que es el segundo llamado del año 2021. Es muy importante hacer presente que se tienen que utilizar los formularios y formatos especialmente diseñados por ANIT para el proceso 2021 del segundo llamado, particularmente el formulario de solicitud, ¿ya? No utilice formatos o formularios usados en procesos anteriores. Ya, si es que presentaron la solicitud para un proceso anterior y no fue aprobado, no se puede utilizar el mismo formato, sino que se debe utilizar el formato establecido para este llamado. Además, les recomendamos, esta información se encuentra contenida en la página web de ANIT, no actualizar el currículum vitae completo en el sistema para efectos de la solicitud de los beneficios complementarios, ya que el proceso de solicitud de beneficios no considera la evaluación del currículum. Por lo tanto, solamente deben ingresar la parte de antecedentes y después pasar a adjuntar la documentación y la información que se solicitaba para efectos de la solicitud de beneficios complementarios. Además, les hago presente que esta presentación tiene un lenguaje simple y un poco más amigable, pero de todas formas deben revisar la información que se encuentra contenida en los instructivos de solicitud de cada uno de los beneficios. Bueno, información importante, el proceso de beneficios complementarios se encuentra abierto desde el 22 de marzo, el lunes 22 de marzo, hasta el 4 de mayo a las La publicación de los resultados será en agosto del año 2021. Plataformas que debemos tener en consideración: la plataforma de presentación de solicitudes, que es el enlace que se encuentra acá, SPL, y por otro lado tenemos la plataforma de atención a becarios, que es la plataforma a través de la cual se pueden hacer consultas respecto del proceso de solicitud de los beneficios complementarios. Beneficios. Bueno, primero, ¿cuáles son los beneficios complementarios? Tenemos primero la extensión de beca por un máximo de 6 meses para la redacción de la tesis, que consiste en la extensión por un máximo de 6 meses de los beneficios de manutención por concepto de hijo y de la asignación por concepto de salud. Luego tenemos los gastos operacionales, que corresponden a una asignación por un máximo de 2.678.000 pesos para gastos operacionales de la tesis, renovables por un segundo año. Luego tenemos la pasantía, cuyos beneficios son para realizar una estadía en el extranjero por un mínimo de 3 meses y un máximo de 10 meses. ¿Qué beneficios consideran? La manutención mensual en el extranjero, que está contenida en el instructivo y en las bases concursales detallada por país, una prima anual de seguro médico, que corresponde a $800, y pasajes de ida y de retorno. Por último, tenemos el beneficio complementario de cotutela, que es un beneficio para obtener el doble grado en el extranjero por un máximo de 2 años. ¿Qué beneficios son entregados durante la cotutela? Manutención mensual en el extranjero, manutención por concepto de cónyuge o conviviente civil,
manutención por concepto de hijo o hija, asignación de instalación, correspondiente a $500, asignación de retorno, asignación de libros y o materiales, que corresponde a $300, y matrícula o arancel si corresponde. Es muy importante que durante la pasantía se seguirán entregando los beneficios de la beca de doctorado y de la pasantía. En el caso de la cotutela, no se entregarán los beneficios de forma simultánea. Por lo tanto, al iniciar la cotutela se entregan solamente los beneficios para la estadía en el extranjero y no se seguirán percibiendo los beneficios de la beca de doctorado nacional. En el fondo, la manutención nacional no se sigue percibiendo, sino que la manutención en el extranjero y todos los beneficios que recientemente nombramos. Requisitos. El primer beneficio, la extensión de beca para la redacción de la tesis doctoral, tiene como requisito, primero, que la extensión debe iniciar en el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? La extensión para el término de la tesis inicia inmediatamente un día después del término de la beca regular. ¿Cuál es el término de la beca regular? Es el término de beca que está establecido en el convenio de beca o en alguna resolución posterior que la modifique, tal como la extensión por el aumento del programa de estudio, o una resolución que extendió la beca por concepto de pre- y postnatal, o por concepto de suspensión. En el fondo, lo importante es que el beneficio de extensión inicie en el año 2021. Y para que inicie en el año 2021, el fin beca regular, que quiere decir el que está contenido en el convenio, alguna resolución que lo modifique, debe ser entre el 31 de diciembre del año 2020, ya que de esa forma la extensión empezaría el 1 de enero del 2021, y el 30 de diciembre del 2021, ya que en ese caso la extensión iniciaría el 31 del 12 del 2021. Es muy importante mencionar que si es que la extensión iniciase el año 2022, no corresponde presentar la solicitud en este llamado, sino que debe ser presentado en el próximo llamado, que es para beneficios complementarios que inician en el año 2020. Bueno, siguiendo con los requisitos, ser alumno regular de un programa de doctorado. Particularmente en el tema de la extensión de beca para la redacción de tesis doctoral, esto suscita dudas y me gustaría aclarar que esto tiene que ver con un documento emitido en el año 2021 que indique que se encuentra realizando el programa de doctorado, ya que pueden existir casos en donde los becarios o becarias se encuentren solamente en la escrituración de la tesis doctoral y no puedan conseguir el certificado de alumno regular como tal. Debe presentar en ese caso un certificado de la universidad que indique que se encuentra realizando este programa de doctorado actualmente. Luego, certificado de aprobación del examen de calificación, suficiencia investigativa o equivalente. Hay distintos nombres para esta instancia, pero lo importante es presentar un certificado que acredite su aprobación. En el caso de que esta instancia no exista para el programa de estudios, debe presentar un certificado de la universidad que indique que no existe esta instancia. Bueno, además tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente, lo mismo. Si es que el programa de estudios no contempla una instancia de aprobación del proyecto de tesis, deberá indicarlo en un certificado. Y no haber reprobado asignaturas. Esto se revisará en la concentración de notas. Es importante que para efectos del certificado de alumno regular y el certificado de notas, todos aquellos que enviaron la documentación para la renovación anual de la beca, tuvieron que presentar estos certificados. Son, en el fondo, estos mismos certificados, pero tienen que estar emitidos durante el año 2021. Es muy importante mencionar que se otorgará el beneficio de extensión a partir de la fecha de término original de la beca establecida en el convenio o en acto administrativo que lo modifique. Si la beca finaliza antes de los resultados, se pagarán los beneficios de forma retroactiva. Esto quiere decir que si los resultados aparecen en agosto y alguien terminaba su beca en junio, se le pagará de forma retroactiva, julio, agosto, y después se empezarán a pagar en cuotas mensuales hasta el máximo de 6 meses. ¿Qué documentos se requieren para la extensión de beca para la redacción de la tesis?
Bueno, primero, la solicitud firmada por el becario y por el profesor tutor o guía. Este formato debe utilizarse el formato ANID, es obligatorio y es muy importante que no se debe alterar, ya que nos han llegado casos en donde se alteran tanto las preguntas como el orden de las preguntas. Esto no se debe alterar debido a que después es sometido a la revisión de evaluadores expertos y existe una rúbrica que deben atenerse, por eso es muy importante no alterar este formulario. Con respecto a la situación en la que nos encontramos hoy en día y la dificultad para obtener la firma de puño y letra, se ha permitido que los formularios vengan con firma digital, entendiéndose como firma digital cualquier tipo de firma, desde la firma electrónica avanzada, que algunas personas pagan este servicio, hasta firmas por programas tales como DocuSign, o enviar en el fondo el formulario, que el profesor tutor lo firme y después lo envíe y lo firme el becario. En el fondo todo tipo de firmas digitales están autorizadas. Luego, el certificado de alumno regular es importante que tiene que ser emitido en el año 2021. Puede usar un formato que tenga la universidad o el formato ANI, que se encuentra disponible en la página, en la sección de beneficios complementarios. Certificados de notas o concentración de notas emitidas en el año 2021, debe contener las notas emitidas a la fecha y no se aceptan recortes de pantalla. Es importante que se pueden aceptar documentos digitales que sean emitidos válidamente en las páginas web de cada universidad, pero no es posible aceptar recortes de pantalla. Certificado de aprobación del proyecto de tesis o equivalente, como mencionamos anteriormente, y lo mismo aplica para el certificado de aprobación del examen de calificación. Si no existe esta instancia, debe presentar un certificado de la universidad que indique que esta instancia no está disponible en el programa. Luego, constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos. Esto tiene por objeto cumplir con la normativa vigente, que indica que no puede existir una duplicidad de entrega de fondos que tengan origen público, y por eso la universidad debe certificarlo. También es muy importante que este documento no puede ser alterado, ya que contiene cada uno de los beneficios incorporados dentro de cada beneficio complementario. Por lo tanto, es muy importante no alterarlo, porque es la información que se necesita para verificar esto, y al igual que en el formulario de solicitud, es posible que sea firmado digitalmente, pero es muy importante que debe ser firmado por alguna autoridad académica de la universidad. Ahora vamos a los gastos de operación. ¿Cuáles son los requisitos? Ser becario vigente al momento de la solicitud. Me voy a detener acá. El periodo de presentación de solicitudes se extiende desde marzo hasta mayo. Si es que alguna persona termina su beca en ese transcurso de tiempo, debe presentar la solicitud para gastos operacionales antes de que haya finalizado su beca, ¿ya? El sistema permite identificar la fecha en la que se hace esta presentación. En el caso de que no lo presente dentro del periodo de su beca, no podría ser admisible, ya que el beneficio de gastos operacionales es un beneficio que tiene que ver con la beca, por eso debe ser solicitado durante el periodo de vigencia de la beca. Cuando hablamos de vigencia de la beca, es que se encuentre dentro de las fechas de inicio y término que están establecidas en el convenio de beca o en alguna resolución posterior que altere o que modifique la fecha de fin de la beca. Luego, como requisito, ser alumno regular de un programa de doctorado. El documento debe ser emitido en el año 2021 y debe indicar que se encuentra realizando el programa de doctorado. Debe tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativa o equivalente. Si el programa de estudio no lo contempla esta instancia, debe acreditarlo. Tener aprobado el proyecto de tesis, y si el programa de estudio no contempla el examen de calificación, o sea, la aprobación del proyecto de tesis, también debe acreditarlo. No haber reprobado asignatura, esto se corroborará con la revisión de la concentración de notas, y cumplir con la normativa vigente del proyecto. Y esto tiene que ver con la aprobación del comité de ética en los casos que el tutor lo indique que es necesario en el formulario de solicitud, ¿ya? Solamente si el formulario de solicitud que firma el profesor tutor o profesora tutora indica que se requiere de una aprobación de un comité de ética, este documento será exigible. Si el formulario de solicitud no indica que es necesario, no se exigirá este documento.
Además, el proyecto de gastos debe estar relacionado con la investigación y debe ser posible ejecutarlo durante el año 2021. La ejecución presupuestaria debe realizarse el 2021, es decir, entre enero del 2021 y diciembre del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Si ejecuta un gasto desde el 1 de enero del 2021 y se le aprueba el beneficio, cuyos resultados van a estar en agosto, de todas formas podrá rendirlo, en el caso de que se le apruebe, podrá rendirlo como gasto operacional. Es importante mencionar nuevamente que la boleta o factura debe estar emitida dentro del año 2021, ya que este es el periodo de ejecución. Documentos a presentar para los gastos operacionales. Primero tenemos la solicitud del becario, firmada por el becario y por el profesor tutor. Como ya les mencionaba, este documento no se debe alterar y se aceptan firmas digitales. Certificado de alumno regular emitido en el año 2021. Certificado de notas o concentración de notas emitido en 2021, que debe contener las notas emitidas a la fecha. Certificado de aprobación del proyecto de tesis. Certificado de aprobación del examen de calificación. Y la certificación aprobatoria fundamentada del Comité de Ética o Bioética. Nuevamente les menciono que es solamente este documento es obligatorio en la medida que marque sí en el formulario de solicitud, que se solicita la aprobación de un comité de ética. En el caso de marcar no, no es exigible que presente este documento. También les menciono que muchas veces este documento no es tan fácil y tan rápido de obtener, y por eso, en el caso de que sea requerido y que todavía no cuente con la aprobación, podrá presentar la solicitud cuando enviando una constancia de que fue enviada la solicitud de aprobación al Comité de Ética. Generalmente cuando se solicita la aprobación del Comité de Ética se le entrega algún documento o incluso un correo electrónico oficial dirigido a la entidad que tiene por fin aprobar en el fondo hacer la aprobación. Con cualquier documento que acredite que fue enviada, también podrá presentar la solicitud. Sin embargo, para efectos de la entrega de los beneficios, deberá presentar la aprobación del Comité de Ética definitivamente. Pasantía. Requisitos. Ser becario vigente. Acá es muy importante que la beca se debe encontrar vigente durante la realización de la pasantía, ya que si no está vigente, o sea, si no está dentro de los periodos de inicio y fin beca, que están establecidas en el convenio y en alguna resolución que lo modifique, no es posible entregar los beneficios asociados a la pasantía. Ser alumno regular, tener aprobado el proyecto el examen de calificación y el proyecto de tesis, no haber reprobado asignaturas, debe contar con una carta de aceptación de la institución extranjera que tenga una duración mínima de 3 meses. Esta carta de aceptación, si no tiene una certeza sobre la fecha, se solicita que incluya fechas tentativas en formato día, mes y año, porque para efectos de emitir la resolución que aprueba el beneficio, se tiene que establecer una fecha de inicio y de término. Es muy importante que la pasantía debe iniciar en el año 2021 y en el caso de ser aprobada, la fecha de pasantía podrá ser modificada dentro del año 2021 con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y de autorización de la Universidad Chilena. O sea, si es que se aprueba para unas fechas y después las fechas tentativas cambiaron, es posible solicitar la modificación. ¿Ya? Solamente deben presentar una nueva carta de aceptación por parte de la universidad y una nueva carta de autorización de la Universidad Chilena de la realización de la pasantía. Y por último, requisito, carta de autorización de la Universidad Chilena, que esto tiene que ver con que tiene que autorizar que un estudiante vaya a realizar la pasantía en el extranjero. Y es muy importante que las fechas de esta carta de autorización deben ser concordantes con la carta de aceptación de la institución extranjera. Además, esas fechas deben ser concordantes con el formulario de solicitud, porque el formulario de solicitud indica una fecha de inicio y de término de la pasantía. Es muy importante que estas fechas sean concordantes. Y nuevamente les repito, si es que no tenemos fechas definitivas, se puede utilizar fechas tentativas. Y después se puede modificar con facilidad para iniciar en el año 2021. Me voy a detener un segundo en la duración mínima de 3 meses, ya que es algo que muchas veces suscita dudas.
Y un poco para explicarles, en el fondo, el mínimo de 3 meses que está establecido en las bases concursales para que supere la admisibilidad, tiene que a lo menos contabilizarse desde el día de inicio de la pasantía hasta un día anterior de que se cumplen los 3 meses. Con eso ya cumplimos con los 3 meses. Por ejemplo, aquí podemos ver que desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 del 3, o sea, no tiene que ser del 1 de enero hasta el 1 del 4. Ya con esto cumpliría con el mínimo de 3 meses y sería admisible en el proceso de solicitud. Lo mismo desde el 1 de enero del 2021 y el 30 de noviembre, ahí ya se cumplirían los 3 meses. Estos ejemplos son importantes porque este es el mínimo para que cumpla con los 3 meses. Esta es la forma de definir los 3 meses. Si es que tiene más tiempo, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá, desde el 15 del 12 hasta el 14 del 3. Ahí se cumpliría el mínimo de 3 meses. Acá, desde el 5 de junio hasta el 4 del 9. También se cumplirían los 3 meses. Acá está el mínimo de los 3 meses. Y aquí, que es un ejemplo bastante común, desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, ya que febrero tiene solamente 28 días, ahí se cumplirían los 3 meses. Si la pasantía cumple con la exigencia de una duración mínima de 3 meses, pero excede el término de la beca, la solicitud será admisible, pero el becario deberá financiar con fondos propios el periodo posterior al fin de la beca. Esto también es algo que ocurre de forma bastante seguida y por eso nos interesa mostrarlo. La duración mínima de los 3 meses de la pasantía tiene que ver con la duración de la pasantía, para que sea admisible. Pero es posible que exista alguna persona cuya beca, por ejemplo, finalice el 28 de febrero y haya iniciado la pasantía el 1 de enero. O sea, tiene 2 meses de beneficio, pero la pasantía tiene una duración de 3 meses en total. Entonces, en ese caso, si es que se acaba la beca, no es posible entregar, en el fondo, no es posible entregar más beneficios asociados a la pasantía una vez finalizada la beca. En esos casos pueden autofinanciarse el último mes y de todas formas tendrán acceso a los pasajes de retorno, además de los meses de manutención durante la pasantía financiada por ANIT, mientras estaba vigente la beca, y además la prima anual de seguro médico. Bueno, es muy importante, como les mencionaba antes, que las fechas se registren correctamente en el formulario de solicitud de la pasantía. Y si se aprueba la pasantía e inició antes de la emisión de la resolución, se podrá pagar el beneficio de manutención de forma retroactiva y reembolsar los pasajes, siempre que haya iniciado en el año 2021. O sea, si en este llamado se solicita una pasantía que inició, por ejemplo, en junio, y se aprueba en agosto, en el fondo, si es que se le aprueba la pasantía, se podrá reembolsar los fondos desde junio y además los pasajes, siempre y cuando sean en clase económica. Bueno, en cuanto a la duración mínima de la pasantía, esta, como mencionábamos, tiene que ver con 3 meses, pero también tiene una duración máxima, que es de 10 meses. Si alguien ya tuvo una pasantía anteriormente, puede presentar una nueva solicitud siempre y cuando no haya usado el tiempo máximo de 10 meses. O sea, si yo en un llamado anterior solicité una pasantía y estuve 3 meses en el extranjero, puedo solicitar hoy en día una nueva pasantía por 3 meses o por 4, en el fondo hasta llegar a los 10 meses. Bueno, los documentos, la solicitud firmada por el becario y el profesor o tutor o guía. Este formato, lo menciono nuevamente, debe ser el formato ANIT, es obligatorio, no se debe alterar y se aceptan firmas digitales. Certificado de alumno regular, certificado de notas o concentración de notas, certificado de aprobación del proyecto de tesis equivalente y del examen de calificación equivalente. Como hemos mencionado antes, si no existe esta instancia, debe ser acreditado por la universidad. Carta de aceptación de la universidad extranjera. Acá también me voy a detener, ya que no es posible que sea emitido por la universidad chilena. Aunque el profesor esté vinculado con la universidad chilena, el profesor que lo va a recibir en la pasantía del extranjero, la carta debe ser emitida por la institución extranjera que va a recibir al becario. Luego tenemos la carta de aprobación de la Universidad Chilena, que tiene que ver con que autoriza la realización de esta pasantía fuera de Chile, y tiene que las fechas deben ser concordantes con las fechas que están contenidas tanto en la carta de aceptación de la institución extranjera como en la solicitud para el beneficio de pasantía. Y por último, la constancia de la Universidad Chilena, que no recibirá fondos públicos para efectos de la pasantía. También es muy importante mencionar que este formato es obligatorio y no se puede alterar el formato, ¿ya?
también se aceptan firmas digitales. Ahora pasamos a la cotutela. La cotutela tiene como requisito ser becario vigente durante la cotutela, tal y como la pasantía, encontrarse vigente durante la realización de la cotutela, ser alumno regular de un programa de doctorado, debe presentar un certificado emitido en 2021 que indique que está realizando el programa de doctorado, carta de aceptación de la institución extranjera, también debe contener fechas en formato día, mes y año, y si no hay certeza sobre las fechas, debe incluir fechas tentativas, las cuales después podrán ser modificadas en la medida que inicie la cotutela el año 2021. Carta autorización de la Universidad Chilena, debe ser concordante con las fechas de la carta de aceptación, y acuerdo, certificado o convenio de doble grado entre la universidad chilena y la universidad donde va a realizar la cotutela, que indique que va a obtener el doble grado. Es muy importante que, dado que este documento o certificado o convenio muchas veces tiene una tramitación bastante larga, es posible presentar un certificado de la misma universidad que diga que el estudiante podrá iniciar la cotutela, pero que el convenio de doble grado se encuentra en trámite, en el fondo, por motivos burocráticos. En ese caso también es posible presentar la solicitud. Nuevamente, menciono que la cotutela debe iniciar el año 2021. En caso de ser aprobada, la fecha de la cotutela podrá ser modificada dentro del año 2021 con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y la autorización de la Universidad Chilena. O sea, no hay problema para efectos de modificar las fechas que estaban establecidas originalmente en la resolución que apruebe el beneficio de cotutela. Documentos a presentar: solicitud firmada por el becario y por el profesor tutor, certificado de alumno regular, certificado de notas o concentración de notas, acuerdo de doble grado entre la Universidad Chilena y la Universidad Extranjera, carta de aceptación de la Universidad Extranjera, carta de aprobación de la Universidad Chilena, que apruebe la realización de la cotutela en el extranjero, indicando las fechas, y estas tienen que ser concordantes tanto con la carta de aceptación como con la solicitud de la cotutela, y constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos. Reapertura del proceso de solicitudes. Esta es una instancia que me interesa que quede muy clara para todos, porque es una instancia en la cual ANIT va a contactar a los becarios y a las becarias para que puedan completar o subsanar ciertos vicios de formalidad en los documentos. O sea, si es que al momento de presentar la solicitud hay algún documento que falta o que no cumple con los requisitos o que no se encuentra completo, desde ANIT vamos a contactarlos a través del correo electrónico que está registrado en la plataforma de atención a becarios, donde hacen sus preguntas regulares, y se les va a informar qué es lo que deben hacer para subsanar en el fondo, este aspecto de forma de la solicitud, ¿ya? Esto se entrega a partir desde la notificación, un periodo de 5 días hábiles para que subsanen el requisito o la documentación que no esté completa. Es muy importante que, si es que al momento de la presentación de solicitudes les falta algún papel, les falta algún documento o cualquier otro, o en el fondo tienen algún problema con algún documento, la presenten de igual forma, porque eso significa que ya van a estar presentada la solicitud y al momento de la reapertura los contactaremos, y ahí se recomienda que sigan gestionando en el fondo para poder conseguir la documentación, porque al momento de la reapertura, que ocurre aproximadamente 3 semanas después de que se cierra el periodo de presentación de solicitudes, que sería el 4 de mayo, o sea, 3 semanas después del 4 de mayo, se envía esta comunicación solicitando completar la solicitud y la documentación. Entonces, nuevamente les menciono que si no tienen toda la documentación o si tienen algún problema con uno de los documentos para presentar la solicitud de uno de los 4 beneficios complementarios, preséntenla de igual forma a través del sistema, y lo que falte nosotros los contactaremos para que lo envíen durante este proceso de reapertura del proceso de solicitud. ¿Dónde debo cargar la información? Si es que me contactan en el mismo sistema donde presenté la solicitud originalmente, no en el contacto que se les hace para informarles, ¿ya? Pero, de todas maneras, ante este contacto que nosotros entablemos con ustedes a través del correo electrónico, pueden hacer preguntas si es que hay algo que no les queda claro, ¿ya? Dentro de este periodo de 5 días hábiles. Cosas importantes que hay que destacar
Nuevamente, no se debe modificar el formato del formulario de solicitud ni el orden de las preguntas. No es posible realizar una pasantía o cotutela durante la extensión de la beca para el término de la tesis. Eso es muy importante que lo tengan claro. En el fondo, desde la extensión de la beca para el término de la tesis, cuando inicia este periodo de 6 meses, no es posible hacer uso de ningún otro beneficio complementario. No se debe solicitar la renovación del segundo año de gastos operacionales en el segundo llamado de beneficios complementarios. Esto es algo bastante común. Durante todos los llamados llegan solicitudes por la renovación de gastos operacionales. Y se debe mencionar que si es que se aprueba el beneficio de gastos operacionales, para el segundo año de beneficios no es necesario sujetarse a este llamado, sino que en el caso de que cumpla con los requisitos, ser alumno vigente y tener la documentación, es un beneficio que se renueva automáticamente por un segundo año, siempre que cumpla con los requisitos, haya enviado la documentación de rendición del primer año de gastos operacionales, pero en el fondo no debe someterse a este proceso y a través de este lugar, a través del sistema de presentación de solicitudes, sino que más bien se envía a través de la opción 52 de la plataforma de atención a becarios y se envía la documentación. No es necesario esperar, en el fondo, estos tiempos y sujetarse al llamado propiamente tal, sino que se hace a través de la plataforma de atención a becarios, donde ustedes ingresan habitualmente para enviar solicitudes, y se escoge la opción 52. Además, me interesa comentar algo que puede que varias personas se estén preguntando, que tiene que ver con flexibilidades para iniciar la pasantía o la cotutela en el año 2022. ¿Ya? Porque sabemos que por los tiempos que corren hoy en día, muchas veces la posibilidad de viajar puede existir algún problema y se tiene que mover la pasantía o la cotutela. Voy a hablar primero respecto a la pasantía. La pasantía, por esencia, el beneficio es un beneficio para estar en el extranjero, por lo tanto no se puede autorizar una pasantía de forma online. Tiene que ir a la institución extranjera para recibir en el fondo este beneficio de manutención en el extranjero. Y es muy importante que a la fecha, hoy 30 de marzo, no es posible afirmar si es que se va a permitir que puedan iniciar la pasantía en el año 2022, porque esto tiene que ver con una planificación presupuestaria. Sin embargo, a lo largo del año y en la medida que vayan avanzando, en la medida que en el fondo vayamos viendo qué está pasando en el mundo, porque existe mucha incertidumbre si es que de aquí al segundo semestre se va a regularizar la situación en cuanto a los vuelos y en cuanto a la posibilidad de viajar y de encontrarse en el extranjero. Entonces, en la medida que se vea que las personas efectivamente están imposibilitadas de realizar estas estadías al año siguiente, siempre y cuando sigan siendo becarios vigentes, es posible que se admita para iniciar el año 2022. Pero es algo que está sujeto a evaluación y en principio está sujeto a evaluación a lo largo del tiempo, se va a ir viendo más adelante, probablemente cuando empiece el segundo semestre, o sea, ya los primeros días de julio se va a analizar, pero en principio hoy en día la pasantía es para realizarla durante el año 2021. Existe mucha facilidad para modificar las fechas dentro del 2021, incluso hasta el último día hábil de diciembre, para iniciar hasta el 31 de diciembre del 2021. Ya para el 2022 es un tema que se está evaluando, se va a evaluar en la medida que vayamos viendo cómo va avanzando la situación mundial, y esa información ya se puede preguntar por cada uno de ustedes de forma pormenorizada a través de la plataforma, pero de todas formas las personas que se les apruebe este beneficio se les va a informar durante el segundo semestre si es que se va a admitir esta posibilidad o no. En cuanto a la cotutela, y dado que su naturaleza no es la misma que la de la pasantía, sino que tiene por objeto la obtención del doble grado, y estamos hablando de estadías que son más largas, es posible iniciar la cotutela durante el año 2021 bajo el formato de modalidad remota y estando desde Chile, solamente debido a la situación originada por el COVID-19. En la medida que esa situación se regularice, es obligación que los becarios en el fondo viajen al país donde deben realizar la cotutela. Pero es posible admitir el inicio de la cotutela en formato remoto y desde Chile. ¿Ya? Para ello se debe solicitar a través de la plataforma de atención a becarios y se presenta una solicitud con un certificado de la universidad extranjera que lo autorice,
y con eso se puede emitir una resolución que admite la permanencia en Chile, porque tanto la pasantía como la cotutela tienen por exigencia encontrarse en el extranjero. Otros aspectos que también es importante mencionar, una vez que el beneficio, para aquellas personas que se les apruebe el beneficio, no es necesario aceptar el beneficio a través de la plataforma o firmar un nuevo convenio, ¿ya? Las instrucciones de cada uno de los beneficios se entregan al momento de la notificación de la aprobación del beneficio. Para efectos de la extensión de la beca por el término de tesis, se depositarán los fondos en la cuenta que se encuentra registrada en el portal. Para efectos de la pasantía, deben activarse los beneficios enviando la información a través de la plataforma de atención a becarios, mostrando el pasaje o pasaporte que viajó en el fondo al lugar donde va a realizar la pasantía, lo mismo con la cotutela, y los gastos operacionales se les va a enviar un correo electrónico y también se van a depositar los montos en la cuenta que tienen registrada en la plataforma de cuentas corrientes. Además, después se les informa respecto de la habilitación en el sistema de declaración de gastos en líneas para los gastos operacionales, donde deben ingresar el detalle de cada uno de los gastos que realicen, y luego después, una vez finalizado todo el proceso, deben enviar la documentación en físico o digital, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, a la ANIT. Eso respecto de las observaciones, y ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Ya, vamos a comenzar a revisar las preguntas que han entrado aquí a la sección. Lo primero, ¿cuál es la antigüedad máxima que pueden tener los certificados de nota de alumno regular, etcétera? ¿Deben estar actualizados a marzo de 2021? Deben estar emitidos en el año 2021, o sea, entre el 1 de enero del 2021 en adelante. Ya. Miguel, perdón. Sí. Ahí, nuevamente, si alguien tiene dificultad en este proceso en conseguir la documentación, como les mencionaba, se recomienda envíenlo de todas formas en la solicitud, y en el periodo de reapertura, ustedes sigan gestionando que se les entregue el documento, y en el periodo de reapertura se les va a solicitar ese documento actualizado y lo pueden enviar. Gracias. Ya lo mismo. ¿Se pueden postular a más de un beneficio al mismo tiempo? ¿A más de un beneficio complementario? Sí, pero es importante qué beneficio. Por ejemplo, es posible postular una pasantía y un gasto operacional, o también a un gasto operacional y al beneficio de extensión de beca para el término de la tesis. ¿Qué beneficios no pueden ser en simultáneo? Por ejemplo, si mi beca ya se va a terminar y estoy pidiendo la extensión por el término de la tesis, no puedo hacer una pasantía o una cotutela durante la extensión. Y tampoco puedo solicitar el beneficio de gasto operacional durante la extensión. Pero ahora, si mi beca, por ejemplo, finalizó el 28 de febrero del 2021, puedo solicitar, hoy en día, como mi beca ya finalizó, solamente puedo solicitar la extensión de la beca para el término de la tesis. En cambio, si mi beca finaliza el 31 de agosto del 2021, puedo solicitar una pasantía, la extensión de beca por el término de la tesis y gastos operacionales. Gracias. ¿Cómo certificado? Bueno, aquí preguntan también de nuevo si pueden ocupar los mismos documentos, alumnos regulares o notas que presentaron en la renovación. Siempre y cuando sean emitidos en el año 2021. Los documentos tienen que estar actualizados y emitidos en el 2021. Si es que tienen dificultad para presentarlo, recuerden nuevamente, manden los documentos que tengan disponibles, y después en el proceso de reapertura los contactaremos para que envíen la documentación actualizada. Acá dice, si la beca ya terminó en marzo, ¿puedo solicitar estos beneficios en esta convocatoria, aunque no sea becario vigente? Si nuestro certificado de alumno regular dice que el doctorado termina en 4 años y los cumplimos en marzo del 2021, pero aún somos alumnos regulares, ¿debemos adjuntar algún certificado específico de que nuestro programa nos otorgó una extensión? Sí, muy importante esa pregunta. Si es que la beca ya finalizó en marzo o en febrero,
sí pueden solicitar solamente el beneficio de extensión. El resto de los beneficios ya no se pueden solicitar. El beneficio de extensión para el término de la tesis. Y efectivamente, deben presentar un certificado a la universidad que diga que son alumnos regulares o que se encuentran suscritos en el programa de estudios. En el fondo, cualquier cosa que indique que están en el programa de estudios. Y no es necesaria que presenten un certificado que diga que la universidad les otorgó más tiempo, sino que tiene que acreditar el vínculo con la universidad, que generalmente en la mayoría es un certificado de alumno regular, pero si es que la universidad tiene un certificado en un formato distinto que dice que el becario o la becaria se encuentran inscritos en el programa, eso también puede ser admisible. Otra pregunta sobre el formulario. Si es que hay algún máximo de caracteres y quién debe completar el formulario, si el alumno o el tutor. Ya, no hay un máximo de caracteres y lo importante es que ya que este es un formulario de solicitud que es validado por el tutor, patrocinado por el tutor tiene que validarlo y si lo valida por medio de la firma, si en el fondo el contenido es llenado por el becario o la becaria y el tutor valida con la firma, no hay ningún problema, no existe una exigencia respecto de quién tiene que llenarlo. Lo que sí es importante es que esta información tiene que estar toda validada por la profesora o profesor tutor, entonces la firma no puede faltar. En caso de enviar el certificado de bioética, ya fuera del plazo porque no alcanzó a llegar dentro del llamado, ¿cómo sería llegar ese certificado cuando esté disponible? Ya, ese certificado se presenta, en el fondo, esas personas no van a recibir todavía los beneficios asociados a gastos operacionales, sin perjuicio de que van a tener la aprobación, o sea, van a poder ejecutar gastos y después en el fondo se les va a entregar los fondos, y una vez que tengan el certificado de aprobación del Comité de Bioética o de Ética, deben presentarlo a través de la plataforma de atención a becarios, a través de la opción 24, soporte gastos operacionales. Otra, ¿se pueden usar los gastos de operación para compensación económica a los participantes de un estudio? Mira, te recomiendo que leas el instructivo de rendición, pero según lo que me dices, no se podría, porque no se pueden hacer pagos por concepto de honorarios. En el fondo la idea es, y pago por compensación me imagino como pago como por su tiempo, y en el fondo eso implicaría un pago honorario, y no es posible hacer ese tipo de pago. De todas formas, en el instructivo están detalladas las cosas que se pueden y que no se pueden, que se pueden y no se pueden rendir. Pero en principio, lo que pregunta, creo que no, ¿ya? De acuerdo a esas características. Pero es importante que, frente a la duda, es mejor presentar una consulta a través de la plataforma de atención a becarios, donde podamos analizar el caso y ver bien qué es lo que se está solicitando ejecutar. En caso que uno haya solicitado el beneficio de pasantía o cotutela en el llamado anterior también, ya y quiera volver a solicitarlo, ¿puede ocupar la misma carta de aceptación de la institución extranjera de la vez anterior? Sí, no hay ningún problema, pero el formulario de solicitud tiene que estar actualizado. Ok. Si su beca tuvo la duración máxima de 4 años, ¿es posible pedir la extensión para la redacción? Sí. Justamente sí, para eso es. En el fondo, la beca tiene una duración máxima de 4 años, sin perjuicio de las posibilidades de extender por concepto preponatal, de salud o de disminución de carga académica. Pero la extensión para la beca, para el término de tesis, son 6 meses adicionales al máximo establecido en la normativa. Así que sí, justamente para eso es. Mira, los estudiantes de los doctorados en humanidades pueden solicitar los gastos de operación o está Sí, solo restringido a ciencias. sí, pueden solicitarlo. De hecho, con gastos de operación se pueden rendir, por ejemplo, reuniones, focus group, libros, publicaciones, inscripción a congresos, computadores. En el fondo no está solamente restringido a personas de ciertas áreas de las ciencias naturales o de otro tipo de ciencia. Mira, una consulta que he visto en varias partes, que no es de este llamado, pero igual sería bueno aclararlo. Para las personas que ya se adjudicaron los gastos de operación, preguntan cómo tienen que renovarlos. Ya. Es mucho más, en el fondo, es mucho más fácil que presentarlo a través de este proceso, de este llamado. La renovación se hace a través de la opción 52,
renovación de gastos de operación, que se encuentra disponible en el formulario de solicitud de la plataforma de atención a becario. Ahí se detallan los documentos. Bueno, uno de los requisitos principales obviamente es que haya finalizado la declaración del primer año y de que haya enviado la documentación de la rendición. Y ahí se detallan cada uno de los documentos que se tienen que presentar, pero en el fondo no tienen que presentarlo a través de este llamado, sino que a través de la plataforma de atención a becarios, opción 52. ¿Qué más? Las facturas, las boletas, ¿deben ser emitidas a nombre del becario de los gastos de Siempre, operación? siempre a nombre del becario, sí. Acá me voy a detener un poco en el caso de una boleta. Por ejemplo, hay boletas en lugares en donde no son emitidas a nombre de una persona, se tiene que verificar con la boleta más el comprobante de la cartola, en el fondo, que indique que esa persona realizó ese gasto. Mira, aquí sería importante, aunque ya lo mencionaste, ¿podría postular, en qué circunstancias podría postular en simultáneo la extensión y a la pasantía? Imposible, o sea, a ver, no, perdón, no es imposible. Va a depender de la fecha. La pasantía, el becario tiene que estar vigente de acuerdo a sus periodos máximos de beca, que son 4 años contabilizados del inicio del programa. La extensión, en el fondo, es el último beneficio que se puede otorgar. O sea, si por ejemplo la beca finaliza en noviembre y quiere realizar la pasantía entre agosto y noviembre, es posible realizar la pasantía y que después la extensión inicie después de noviembre. Pero no es posible, por ejemplo, si es que la beca termina en noviembre y la extensión empezara en diciembre, si es que pide una pasantía, realizarla entre noviembre, diciembre y enero del próximo año. No es posible, la pasantía no puede ser realizada durante la extensión de la beca para el término de tesis, solo hasta que termine la beca regular. Si al momento de solicitar los beneficios ya he rendido el examen de calificación, pero todavía no cuento con el documento de aprobación, ¿puedo entregarlo en un plazo posterior al definido? Es una muy buena pregunta. Respecto a eso, bueno, va a depender. Primero, siempre enviar, siempre si es que en un corto plazo pueden contar con el certificado que acredita que que se aprobó el examen de calificación, puede enviarlo, la solicitud sin ese documento y después en el momento de la reapertura, cuando los contactemos, pueden enviar el documento ya en el fondo que cumple con los requisitos. En el caso de que debido a la situación actual del COVID se retrasó la instancia del examen de calificación o del proyecto de tesis, en ese caso tienen que presentar un certificado a la universidad que diga específicamente que debido a la situación actual se modificaron las fechas, pero acá es muy importante y cuando terminemos esta reunión vamos a cargar un artículo en el centro de ayuda, en la sección de beneficios complementarios para que lo tengan claro. Es muy importante que lo que ese certificado de la universidad debe indicar es que la fecha del examen de calificación o de la aprobación del proyecto de la tesis iba a realizarse antes de que cerrara el proceso de solicitud de los beneficios complementarios, o sea, hasta antes del 4 de mayo del 2021, y que por motivos fortuitos tuvo que ser modificado y en el fondo tuvo que ser aplazado, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo, si es que una persona hasta el 4 de mayo que es la fecha en la que se cierra el proceso de solicitud, no había rendido cualquiera de estas instancias, ya sea el examen de calificación o el proyecto de tesis, o no presenta una certificación de la universidad que diga que estaba originalmente prevista para esa fecha, pero tuvo que ser modificada por el COVID, no es posible admitirlo y corresponde que presente la solicitud en el próximo llamado. Pero si presenta el certificado de la universidad, que indique lo que acabo de mencionar, o, por ejemplo, si es que todavía no tiene el certificado en donde consta la aprobación, pero sí ya lo rindió y lo puede presentar durante la reapertura, eso debe ser presentado durante la reapertura. Si no, tiene que presentar un certificado especial de la universidad que indique que hubo un retraso en la realización de estos hitos y que estos hitos estaban fijados para antes del 4 de mayo, que es la fecha del cierre de la presentación de solicitudes. Vamos a ahondar en esta materia en un artículo en el centro de ayuda para que tengan la información disponible a efectos de conseguir la documentación con las universidades.
Ya, ¿qué más? Mira, si por ejemplo en este segundo llamado la persona pregunta, ¿solo podría optar a una pasantía de 4 meses máximo? Es decir, pensando en que la pasantía solo se puede ocupar durante el 2021, su No, duración debe estar durante el 2021. no, solo debe iniciar durante el 2021, pero si por ejemplo inicia en el 2021 puede durar 10 meses y pasarse para el 2022. Lo importante es que inicie en el año 2021. Y otra cosa, ¿qué pasa si la solicitud original es por 3 meses y durante la pasantía se da la opción de alargar esa pasantía? ¿Es posible? Si es que está dentro de la vigencia de la beca y no supera el máximo de 10 meses con pasantías anteriores, no hay ningún problema. Y es bastante amigable y simple en el fondo del proceso. Tiene que presentar una nueva carta de la institución extranjera junto con una carta de autorización de la universidad chilena, con las nuevas fechas. Mira, las preguntas si las pasantías que la persona pueda eventualmente llegar a hacer pueden ser en distintas pasantías en distintas instituciones. Y otra pregunta, si él, por ejemplo, es extranjero y quisiera realizar una pasantía en su país de origen, ¿está excluido eso? Ya, estoy anotando. Respecto a distintas pasantías, cada lugar es una pasantía y se puede presentar máximo 2. En el fondo, si es que va a ser una pasantía que es en colaboración entre 2 países, tiene que presentar en el fondo todos los documentos para cada uno de estos países, ¿ya? En el fondo, si yo voy a hacer algo en Alemania y en Italia, a pesar de que estén en colaboración, que sean en el fondo universidades en colaboración, de todas formas tengo que presentar toda la documentación para una y para la otra. Si presento solamente la documentación para una, se va a entender como una de las dos. Y en la reapertura le vamos a solicitar que mencione cuál de las dos. Y solamente se van a entregar fondos para la que se realice en uno de los 2 países, ¿ya? Si es que quiere realizar en 2 países, tiene que presentar toda la documentación, la carta de aceptación, la carta de la autorización de la universidad extranjera, de la universidad chilena, el formulario de solicitud, todo por cada una de estas instituciones. Eso. Respecto al país de origen, si es extranjero, no hay ningún problema. No hay exclusiones y no hay restricciones con respecto al país que se elija para realizar la pasantía. Lo otro también, si la carta de aceptación puede venir en idioma inglés. Sí, no hay ningún problema. Puede venir en idioma inglés. Por ejemplo, esto es para los seleccionados de la beca de este año. Si todavía están en proceso de aprobación de su convenio, ¿pueden solicitar de igual manera los beneficios complementarios? Sí, muy importante, de todas maneras, no hay ningún problema si es que la beca va a estar vigente y solamente está en trámite el convenio. Antes de la aprobación de la emisión de la resolución que resuelve los beneficios complementarios, se va a hacer una revisión. De todas formas, contarles que la aprobación de los convenios no es un proceso que demore tanto tiempo, entonces es altamente difícil que si firman más o menos en esta época hasta agosto no estén emitidas las resoluciones, pero de todas formas sí, pueden presentar la solicitud aunque no esté el convenio totalmente aprobado. Mira, sobre pasantías de nuevo, los resultados, las aprobaciones de las pasantías van a estar en agosto, ¿cierto? Entonces, Sí, la persona pregunta si la pasantía puede haber comenzado antes, si puede comenzar sí, en septiembre, si no hay problema con eso. sí, la habíamos mencionado en la presentación. Si es que comienza antes de la aprobación, si es que es aprobada, es posible entregar los beneficios de manutención de forma retroactiva y reembolsar el pasaje de ida, siempre que sea en clase económica. Si no compra en clase económica y viaja en otro tipo de clase como business o premium o la denominación que se utilice en la aerolínea, no es posible reembolsarlo. Otra pregunta que veo que se repite harto, a lo mejor sería bueno reiterarlo. Eh, ¿Se puede solicitar beneficios de gastos operacionales o pasantía durante la extensión de la beca? No. Si ahora se encuentran, por ejemplo, con la extensión de la beca para el término de tesis, ya no pueden pedir nada, no pueden pedir el gasto operacional ni pasantía. Sí puede ser que si todavía me queda un periodo de beca, todavía beca regular, o sea, beca regular, llámese, el periodo que se contabiliza desde el inicio del programa de estudio y es de 4 años, si me queda todavía periodo regular de beca, puedo en este llamado solicitar los gastos operacionales
una pasantía durante el periodo regular de la beca y que después, y también pedir una extensión para que inicie después de que termine el periodo regular de mi beca. Pero la pasantía no puede realizarse ni la cotutela durante la extensión de la beca por el término de tesis, y los gastos operacionales solo se pueden ser solicitados, no usados, solicitados mientras se encuentre vigente. O sea, si es que esta persona, en el fondo, todavía se encuentra en el periodo regular de beca, no sé, de aquí hasta julio, agosto, septiembre incluso, puede solicitar hoy en día el beneficio de gasto operacional y además el de extensión. La extensión va a terminar luego de que finalice el periodo regular de beca. Y sobre gastos operacionales, dos consultas distintas, pero dos. Sería bueno en esta primera pregunta, pero hace el siguiente comentario. ¿Qué gastos son admisibles como gastos de operación? Ya, para eso son varios gastos, entonces tienes que revisar el instructivo, el manual de rendición que se encuentra en el anexo del instructivo de solicitud. Si vas hasta el final, hay un instructivo que detalla todas las cosas que pueden ser rendidas como gasto operacional y las cosas que en la última parte no pueden ser rendidas como gasto operacional. Y la segunda pregunta tiene que ver con que, por ejemplo, la persona no va a realizar, no va a ocupar fondos destinados a viáticos y a pasajes, considerando la contingencia. Entonces, si puede ingresar que en ese ítem va a gastar 0. Sí, no es obligación estar en un ítem o en el otro, no, eso es solamente un desglose por efecto de la revisión, pero es posible gastar solo gastos de operación y no viáticos o pasajes, no hay ninguna obligatoriedad respecto de tener que usar uno u otro ítem. Si alguien quiere usar solamente viáticos y pasajes, puede hacerlo también, y no gastos de operación. Mira, sobre pasantías, de nuevo. Pregunta a la persona, si su beca termina en agosto, pero su pasantía termina en julio y dura 3 meses, ¿podría solicitar el beneficio? ¿Y qué beneficios cubriría eventualmente de aprobarse esta solicitud? La pasantía iniciaría en julio. Claro, y la beca termina en agosto, pero la pasantía va a durar 3 meses. Ya, dura 3 meses, perfecto. Superaría la admisibilidad porque cumple con los 3 meses. Se le pagaría el pasaje de ida y de retorno una vez finalizada la pasantía, incluso si ya finalizó la beca. Se le pagaría la asignación de salud, que corresponde a $800, y se pagaría la manutención de, si es que lo hicieran en julio, y hasta el día que termine la beca proporcional, si es que es así, esa manutención se pagaría proporcional. El resto de manutención no se podría pagar, tendría que ser autofinanciado, pero sí podría recibir los beneficios el pasaje de retorno. Y también sobre quién debe suscribir la carta de aceptación de la pasantía. ¿Quién se entiende que podría firmarla? Cualquier autoridad académica de la institución extranjera, pero cualquier autoridad académica. Puede ser también el profesor tutor que lo recibe allá. En esos casos, tiene que contar con un logo oficial de la universidad que lo recibe en el extranjero, pero cualquier autoridad académica puede firmarlo. Ya, está también sobre pasantía. Si, por ejemplo, la pasantía partiera el 1 de diciembre de este año y su beca termina el 28 de febrero de este año, si, si él está en pasantía mientras termina la beca, ¿puede solicitar de igual manera el beneficio de extensión de beca estando en el extranjero? Si la beca termina en el año 2022, entendí, ¿cierto? La beca terminó en el 2022. Sí, Sí, eventualmente para el otro llamado podría pedir la... sí, ningún problema. Si está en cotutela o en pasantía, puede solicitar el beneficio de extensión de la beca. Pero como esa extensión la extensión para el término de la tesis, iniciaría en el año 2022, debe presentar la solicitud en el próximo llamado, que va a ser solo para el 2022. En este llamado, solamente aquellas extensiones que inician en el año 2021. Mira, otra consulta que creo que es importante dejarlo bien en claro. Durante la beca de cotutela, perdón, durante el beneficio de la cotutela, ¿se sigue recibiendo la manutención normal de la beca de doctorado? No. Durante el beneficio de cotutela se reciben solamente los beneficios especificados para el extranjero, que son la manutención por concepto de hijo si es que corresponde, por cónyuge, se recibe una asignación de instalación para el país extranjero, una asignación de retorno, asignación de salud, matrícula y arancel, pero no sigue recibiendo la manutención por concepto de la beca de doctorado nacional. No se reciben en simultáneo, solamente los beneficios
entregados para realizar la estadía en el extranjero, que están detallados en el instructivo y en las bases concursales. ¿Y ahí existe un mínimo de duración de la cotutela? No, El máximo solamente que es de 2 años, ¿cierto? el máximo solamente de 2 años, exactamente. ¿La renovación de los gastos de operación implica el nuevo pago del monto asignado o solo implica ampliar el periodo de rendición? El nuevo pago, un nuevo pago de un nuevo monto por un nuevo periodo de ejecución. O sea, si por ejemplo se me aprobó el año 2021, la renovación sería para ejecutar durante el año 2022, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, y se asignan nuevamente los fondos. Va a depender en base a la solicitud, no necesariamente, el máximo es 2.678.000, pero si alguien necesita menos plata, debe identificarlo en el formulario y se entrega lo solicitado. Pero sí, se asignan nuevamente los fondos. Y lo otro, la renovación del beneficio, ¿ocurre luego de un año de la recepción del beneficio o desde enero del segundo año? Perdón, la renovación del beneficio. ¿Sí? ¿Se debe hacer una vez que cumple un año de que me otorgaron el beneficio o la hago bien en enero del año siguiente? Ya. La renovación necesariamente tiene que tener finalizada la declaración de gastos en línea en el primer año, del primer año de beneficio, y haber enviado la documentación. Ese es el elemento clave, ¿ya? Si es que alguien, por ejemplo, finalizó, en el fondo, gastó la plata antes del 31 de diciembre y finalizó su declaración y envió la documentación para rendir y tiene todo en orden antes de que se cumpla el plazo del 31 de diciembre, es posible pedir la renovación. Pero la renovación va a ser solamente para gastos ejecutados en el nuevo año. Entonces, no hay un plazo definido, no hay una obligación con respecto al plazo. De hecho, si se demoran un poco en finalizar el primer año de declaración y de rendición, no habría un problema, salvo que tiene que ser dentro de la vigencia de la beca, ¿ya? No habría problema con eso, pero es importante que uno de los requisitos principales es haber enviado la documentación del primer año, o sea, tener el primer año en orden de beneficios para solicitar el segundo año de beneficio de gasto de operación. Si la becaria o becario está con alguna suspensión de su beca, o está con la beca con los estudios congelados durante algún periodo, y obtiene el beneficio de gastos de operación, ¿puede seguir haciendo uso de este fondo aún estando congelados los estudios, suspendidos los estudios? Sí, no existe ningún problema. Han preguntado. El periodo de ejecución de gastos operacionales es para todos igual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, independiente de que estén con suspensión de salud o con disminución de carga académica o estudiando de forma regular. Mira, he visto esta pregunta un par de veces. Bueno, sería aclarar cuántos llamados de beneficios complementarios hay al año y cuándo sería el próximo llamado y para qué periodo. Por año son solamente 2 llamados de beneficios complementarios, este es el segundo, los resultados se entregan aproximadamente, o sea, se entregan en agosto, y el próximo llamado que abriría entre agosto y septiembre ya es para el año 2022, o sea, para beneficios que van a iniciar su ejecución en el 2022. Gasto de operación, pasantía, cotutela, todo de iniciar en el 2022. Por lo tanto, este es el último llamado relativo al 2021, a iniciar el beneficio en el año 2021. Ahí me detengo un poco con la extensión. Es importante que para aquellos que finalizan su beca en el año 2021 y que quieren de esta extensión, y que la extensión empieza en el año 2021, esta es la última oportunidad para solicitar la extensión. En el próximo llamado ya va a ser solamente para personas que inicien en el año 2022. Entonces es recomendable que todos los que finalicen su beca y que no lo hayan solicitado previamente, lo soliciten en este llamado. Lo otro, mira, gastos operacionales nuevamente. Puntualmente el documento de alumno regular también indica las fechas de aprobación del proyecto de tesis y el examen de calificación. ¿Es necesario, se puede utilizar este formulario para suplir todos los requisitos o deberían ser documentos por separado? Sí, de hecho lo menciona expresamente el instructivo. El instructivo dice que si esto está contenido en el certificado de alumno regular, también puede ser presentado. Sí, lo tiene que presentar en el sistema de postulación, de presentación de solicitudes, de presentarlo el mismo documento para la aprobación del proyecto de tesis, para el examen de calificación
y como certificado de alumno regular. Y lo otro, bueno, tiene relación con la participación en congresos y eventos que por la situación que estamos pasando, muchos de estos se van a realizar de manera online o forma híbrida. Entonces, ¿es posible utilizar los gastos de operación para este tipo de formato de eventos y congresos? Es muy importante mencionar esto porque fue una innovación en este instructivo y el anterior. Es posible pagar la inscripción del evento, pero naturalmente no se van a poder pagar viáticos, si es que se está haciendo de forma online, porque los viáticos son para el país donde se van a desarrollar. Entonces, sería posible rendir como gasto de operación la inscripción del congreso o la inscripción del evento, pero no así viáticos, ni mucho menos pasajes. Claro. Otra que he visto también repetida, ¿qué se entiende por documentos actualizados para presentar en la solicitud? Que sean emitidos en el año 2021, desde enero del 2021 en adelante. ¿Las pasantías consideran algún aporte para dependientes del becario No, o becaria? no, solamente manutención, asignación por concepto de salud y pasajes de ida y retorno para el becario o becaria. Mira, creo que sería conveniente volver a hablar del instructivo de gastos de operación porque preguntan qué tipo de gastos se pueden incluir. Ya, vamos a compartir, tengo acá abierto, vamos a compartir pantalla un segundo. Un segundo para mostrarles, bueno, vamos a compartir acá. Compartir. Dejar de compartir. Aquí. ¿Ven todos el instructivo de solicitud? Sí, se ve. Perfecto. Ya, que me parece interesante revisar esto para que todos estemos en conocimiento. Este es el instructivo de solicitud del beneficio complementario de gasto operacional. Está publicado en la página web de ANIT, en la sección de gastos de operación. Si nosotros vamos, es bastante extenso, porque si nosotros, luego de todos los documentos que son requeridos para la solicitud, cuáles son los requisitos, los anexos, y luego de la rúbrica que dice cómo van a ser evaluados en el fondo, ¿cierto? El puntaje, la rúbrica de cuál es el criterio de evaluación, empieza el manual para la rendición de las cuentas de los fondos asignados a través del beneficio complementario, ¿ya? Este es el anexo 3. Acá, este documento es el que indica qué se puede y no se puede rendir. En principio, naturalmente, ¿para qué son los gastos de operación? Para el proyecto de la tesis. O sea, todos los gastos tienen que estar relacionados con el proyecto de la tesis, ¿ya? Y aquí, bueno, un poco partimos por la declaración de cuenta del sistema, explica cómo funciona el sistema, a ti se te asigna los montos de gastos operacionales y luego se otorga una clave en un sistema que se llama Sistema de Declaración de Gastos en Línea. ¿Cuál es la idea de este sistema? Es que yo vaya ingresando el detalle de los gastos, no los documentos tributarios, sino que el detalle. Así yo después voy a tener muy ordenado cuáles son los gastos que fui realizando y cuáles son los documentos que tengo que presentar en el momento de la rendición, ¿ya? Eso se hace a través del sistema de declaración de gastos en línea. Eso es la declaración de gastos. Y luego viene la rendición, que consiste en el envío de la documentación tributaria de respaldo de cada uno de los gastos realizados y de los documentos que se especifiquen en este instructivo. Bueno, acá están los plazos establecidos, los pueden revisar. Luego viene la posibilidad de cambios en el presupuesto, si es que me cambio entre viajes y gastos de operación, también es posible. Luego habla de causales para extender los plazos de los gastos de operación, la forma de envío de la documentación de rendición, forma del registro y archivo de los documentos, y, bueno, acá está la descripción de los documentos para rendir, y cuando vamos un poquito más abajo, empieza la descripción de los gastos que yo puedo rendir con gastos de operación, ¿ya? Por ejemplo, adquisición de libros y revistas, insumos computacionales, reactivos e insumos de laboratorio, materiales de oficina, no se acepta la compra de mobiliario, nos han preguntado mucho por sillas, no es posible aceptarlas. Compra de servicios, por ejemplo, ¿qué tipo de servicio? Muestras, arriendo de vehículo, contratación de servicios de traducción, transcripción,
pagos de publicación en revista científica. Acá me detengo para mencionar, esto solamente puede ser por empresas que estén capacitadas de dar una boleta o una factura. Si es que no es así, no es posible financiar gastos, rendir con gastos de operaciones boletas de honorario, eso es muy importante. Inscripciones para la participación y asistencia de eventos, cursos, congresos, reuniones científicas en el extranjero y entre otras. Gastos menores corresponde a gastos sin respaldo tributario que suman un máximo de 100.000 pesos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, impuestos aduaneros, internación de productos, fotocopias, pago de servicios, proveedores sin iniciación de actividades, como contratación de ayudantes, arriendo de una embarcación, pago de transporte de un bien a otro, etc. Gastos por atenciones en reuniones. Pasajes y viáticos. En este ítem podemos incluir pasajes aéreos y terrestres, benzina y peajes en el caso de Chile y en el extranjero, pasajes y viáticos. Y acá están las exclusiones. ¿Qué no se puede gastar? Provisión de pagar indemnizaciones, por ejemplo, beneficios de inversión en fondos transferidos, de los fondos transferidos por ANIT, no se aceptan gastos de incentivo a participantes en reuniones, por ejemplo, presentes o regalos, reparación o repuestos para vehículos del becario, reparación o mantención o instalación de equipos de laboratorio computacionales, partes o piezas y otros, cursos de idioma, cargos bancarios como impuesto de ley del cheque. O sea, acá pueden identificar todas las cosas que están excluidas, o sea que no se pueden rendir con gastos de operaciones, y el resto de las cosas que están permitidas rendir con gastos de operaciones. Si es que hay algo que ustedes encuentran que no está expresamente permitido y no está excluido, se debe presentar una solicitud a través de la opción 24 de la plataforma de atención a becarios para consultar si es que ese artículo o servicio o gasto puede ser rendido como gasto de operación. Pero en general tiene que tener una relación con el proyecto de tesis, y muchas veces vamos a pedir un certificado, si es que, insisto, si es que no está dentro de los ítems específicamente indicados arriba, y tampoco excluido, se va a solicitar algún documento del profesor tutor o profesora tutora que indique que está vinculado con el proyecto de tesis, y con eso sería posible rendirlo, siempre y cuando obviamente existe una relación con el proyecto de tesis. Voy a dejar de compartir. No puedo dejar de compartir. Ya, sigamos. Ahora sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo el primer año de gasto de operación no pedí el monto máximo? ¿Puedo al renovar el segundo año solicitar el monto máximo? Sí, es posible. Puedes solicitar el monto máximo. Mira, aquí hay una situación particular. Esta persona dice que no quiere renovar los gastos de operación por un segundo año, sino que le interesaría solicitar el primer año en este llamado. ¿Es posible de hacer eso? Perdón, espera, estaba poniendo esto. Perdón, de nuevo. Mira, esta persona se adjudicó los gastos de operación previamente. No quiere renovar los gastos, sino que quiere participar en esta nueva convocatoria. O sea, No hacer es como un posible. nuevo primer año. No es ¿Podría posible. ser? No es No posible. es posible. No. Solamente renovación, pero la renovación puede solicitar el máximo de beneficio. Pero no es posible que lo presente nuevamente. Bueno, también mencionarles, dado la alta cantidad de preguntas de gasto de operación, se va a hacer, una vez que se emita la resolución que aprueba los gastos de operación, se va a hacer una capacitación, un taller de este mismo tipo, para conversar respecto de artículos o de gastos que pueden ser rendidos o no. Y una vez que, más o menos, cuando se acerca el periodo de finalización de la ejecución de los gastos de operación, se hace nuevamente un taller como para que las personas aprendan a qué se tiene que declarar, cómo se tiene que declarar, cómo se tiene que reintegrar los fondos que no han sido ocupados. En el fondo, se van a hacer talleres para eso, ¿ya? En el caso de que se hayan aprobado los gastos de operación. Siguiendo con los gastos de operación, la persona que pregunta dice que rendirá el examen de calificación a finales de abril del 2021 y que probablemente no tenga lista toda la documentación. ¿Podría igualmente enviar la solicitud y aprovechar el periodo de reapertura para obtener los certificados? Sí. Súper importante mencionar que en ese caso, esta persona, al momento de la reapertura, ya tiene que contar con el certificado que diga que está aprobado, ¿ya?
Si no, si es que no cuenta al momento de la reapertura con el certificado que está aprobado, tiene que contar con un documento de la universidad que diga que hubo un retraso debido a la situación, en el fondo una situación fortuita, la situación de pandemia que nos encontramos. Pero si es que presenta la solicitud y al momento de la reapertura no puede presentar ninguno de los dos certificados, no es posible admitirlo y tendría que presentar la solicitud en el próximo llamado. Pero lo vamos a guiar en la reapertura de cuáles son las alternativas de documentos que puede presentar. La otra consulta, esta ya es de nivel general, consultan cuáles son los criterios de evaluación y cómo se asignan los puntajes. Ya, eso es muy importante que lo lean en el instructivo, no lo voy a mencionar aquí, sino que cada uno puede leerlo en el instructivo. Al finalizar el instructivo, después de los formularios, los anexos, se encuentra la rúbrica, se encuentra el puntaje, se encuentra cuáles son los criterios de evaluación y están muy bien detallados cómo se le asigna puntaje a cada una de las preguntas que ustedes responden en el formulario de solicitud, además de la documentación que se presenta. ¿Ya? Eso todo está contenido en el instructivo, para que lo revisen. Pasamos a pasantía. La pasantía comienza el 2021, pero finalizaría el 2022. ¿Es financiable en este llamado? Sí, ningún problema, siempre y cuando se mantenga la beca vigente, pero sí, solo debe iniciar en el año 2021, no ejecutarse completamente en el 2021, solo iniciar. De hecho, podría iniciar el 31 de diciembre del 2021, o el 30 de diciembre del 2021, y durar 10 meses, si es que la beca sigue vigente. Mira, pregunta una persona que en caso de adjudicarme la cotutela y quiera iniciar de manera remota acá en Chile, ¿cómo lo solicita y bajo qué solicitud de la plataforma tendría que ingresarlo? Ya, súper. En el caso de que se apruebe el beneficio de cotutela, bueno, también en la aprobación se le va a indicar, se le van a dar ciertas indicaciones en la notificación de la aprobación, pero para iniciar los estudios de forma remota tiene que seleccionar la opción 40, si es que no recuerda la opción, da lo mismo, puede seleccionar la opción consulta y nosotros lo vamos a redirigir internamente solicitando iniciar bajo el formato remoto, presentando un certificado de la universidad extranjera que admite la posibilidad de realizar estos estudios de forma remota y desde Chile. Y con eso es posible autorizar por un periodo de tiempo que permanezcan en Chile y que inicien de forma online. También sobre la cotutela, los aranceles que pueda generar la universidad extranjera ya no se cubrirían, ¿cierto? Sí se cubrirían, está dentro de los beneficios. En el instructivo, en las bases concursales y en la parte de la presentación cuando iniciamos, mencioné que aranceles y matrícula de la universidad extranjera se financian. Los de la universidad chilena no, en el fondo, porque pasamos solamente a los beneficios para la realización en el extranjero. Mira, volvemos a los beneficios, a gastos de operación. ¿Hay un máximo en insumos computacionales? No hay un máximo en insumos computacionales. En llamados anteriores existía un máximo, pero hoy en día, de acuerdo al instructivo, como pueden revisarlo, no existe un máximo. Ya pregunta lo mismo sobre los notebooks. No hay un máximo para esa No hay compra. máximo para el notebook. Pasantía ahora. Si la carta de invitación a la pasantía no dice el día de inicio de esta y solo dice el mes, ¿hay algún problema con esa carta? Idealmente debe decir el día, mes y año. Durante la reapertura tenemos a ver si es que es necesario subsanar este elemento, pero idealmente que diga el día, mes y año, ¿ya? Si es que no puedes conseguir el documento, puedes presentar el certificado que indique solamente meses, se va a considerar el mes completo y te vamos a contactar en la reapertura, pero idealmente que tenga formato día, mes y año tanto para el inicio como para el término. También sería bueno reiterar lo que dijiste de las pasantías este año. ¿Qué pasa si se adjudica el beneficio de pasantía, pero finalmente no es posible viajar durante este año? Ya. Como les mencioné anteriormente, el beneficio de pasantía es para la realización durante el año 2021. A la fecha de hoy, todavía no podemos indicar si es que va a ser posible
pasarla para el año 2022, en el fondo iniciarla en el año 2022, esto se va a ver en la medida que avance el tiempo y que vayamos viendo cómo se encuentra la situación internacional, si es posible o no. Si es que ya, habiendo empezado el segundo semestre, identificamos que se hace imposible viajar al extranjero, que hay una imposibilidad de parte de los becarios, ya sea por restricciones nuestras o restricciones en la generalidad de los países, es probable que se admita el inicio en el año 2022, siempre y cuando las becas sigan vigentes. Si es que en el fondo ya la situación se regulariza, porque estamos frente a mucha incertidumbre, no se permitiría que iniciara en el año 2022, ya que esto tiene un impacto presupuestario, tiene un impacto de planificación presupuestaria, la realización de las pasantías dentro de un año y de otro. Entonces, hoy en día no les puedo dar una respuesta concreta al respecto, esto se va a ir evaluando, ya que nos encontramos en un escenario muy incierto y que tenemos que ir viendo cómo va cambiando, pero ya a lo menos al momento de la resolución que aprueba o que resuelve los beneficios complementarios, ya debería existir un criterio de si va a ser posible pasarla para el año 2022 o no. Gastos de operación de nuevo. ¿Puede reembolsar un gasto que hizo previo a la adjudicación del beneficio? ¿Podría ser? Sí, siempre y cuando haya sido realizado durante el año 2021, o sea, entre el 1 de enero del 2021 hasta el beneficio, hasta la fecha de aprobación del beneficio. Mira, ahora pasantía. Si se suspende la beca por motivos de salud el segundo semestre de este año y la persona se adjudica el beneficio de pasantía, ¿podría postergarse el inicio eventualmente de esta pasantía para más adelante, incluso pasarla al próximo año, por motivos de salud? Por motivos de salud podría pasarse dentro del 2021 sin ningún problema. Para el año 2022 regiría la misma disposición que para el resto. En el fondo no aplicaría una diferencia por tener motivos de salud. Durante el año 2021 ningún problema para moverla, para mover el inicio. Para el año 2022, como acabo de mencionar, es algo que se va a ir evaluando y que vamos a saber con más certeza a inicios del segundo semestre del año calendario. Mira, sería bueno decir esto también. Una beca que termina en marzo del 2022, ¿debe solicitar el beneficio ahora o esperar el siguiente llamado? Ya, muy importante, porque siempre llegan casos así. No debe presentar ahora, porque ahora es solamente para aquellos que finalizan en el fondo cuyo extensión inicia en el 2021, ¿ya? Si es que tu beca finaliza en marzo del 2022, tienes que presentar en el próximo llamado, que es el primer llamado. Y si es que no presentas en el próximo llamado, te queda un llamado más, que es el segundo llamado 2022. En cualquiera de los dos es posible presentar la solicitud, pero en este llamado no debes presentar tu solicitud. Dentro de los gastos de operación, ¿podría existir algún gasto que no requiera rendición? Todos los gastos deben ser rendidos. Ya sea, incluso, por ejemplo, existen los gastos menores, lo pueden leer, que son aquellos en donde no existe un documento, un inicio de actividades, tiene un máximo de 100.000 pesos, y eso al final es rendido con un documento que es firmado por el profesor o profesora tutor. Pero todo debe ser rendido con un documento de respaldo, que está detallado en el instructivo. Otra consulta también de gastos de operación. ¿Y qué pasaría de no gastar el total del fondo asignado? Sí, es bastante común. Se debe reintegrar los montos no gastados y ahí en el fondo se termina, en este sistema de declaración que existe en esta plataforma, se ingresa el reintegro y queda para finalizar la declaración. Pero es bastante común no gastar el monto total y tener que reintegrar esos montos a la cuenta que está establecida en el mismo instructivo. Se hace una transferencia bancaria y se envía el comprobante para que nosotros lo ingresemos en el sistema. Y también nos han preguntado, por mientras esto no es una pregunta del taller como tal, pero si va a quedar esto grabado, sí, se está grabando y debería quedar colgado en nuestro centro de ayuda, ¿cierto? Crear un artículo especial para este enlace dentro de la sección de beneficios complementarios. Sí. Bueno, también sería bueno recordar, que lo han preguntado, que el beneficio de pasantía no considera asignaciones para dependientes, para cónyuge o hijos, solo para el becario. Y también a lo mejor es bueno volver a repetir que en este llamado no hay monto máximo para insumos computacionales como otros años, que era de 500.000 pesos, ¿cierto? Exactamente.
Pregunta, cuando se habla de constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos, ¿a qué se refiere específicamente este documento? Es un formato que se encuentra disponible en la página web, ustedes lo pueden encontrar, está también en el instructivo, si van al apartado de los anexos, es un formato tipo de ANIT, no debe ser alterado, no deben presentar un documento creado o ideado por las universidades o por los becarios, sino que tienen que presentar ese formato, ¿ya? Está en el instructivo, en la parte de los anexos y lo pueden encontrar, se llama constancia y ahí dice que no recibirá fondos para los conceptos que se detallan en cada una de las constancias para los casos de pasantía, cotutela y extensión de beca para el término de la tesis. Pregunta, si se obtiene el grado de doctor antes de que salgan los resultados de las solicitudes, entiendo que esto podría ser para extensión de beca, no lo explicita, ¿se puede hacer la entrega de beneficios de manera retroactiva? Ya, creo que hay que hacer el detalle. En principio, luego de la fecha de rendición del examen de grado de instancia equivalente, no se tiene que entregar ningún beneficio más. O sea, incluso si yo tengo, por ejemplo, beneficio de gastos operacionales para el año 2021 y en agosto rindo mi examen de grado o instancia equivalente, yo no puedo rendir gastos que hayan sido ejecutados después de la fecha de mi examen de grado de instancia equivalente. Para la extensión de beca por el término de tesis, lo mismo. Si es que yo solicité la extensión de beca para el término de tesis, mi beca termina en marzo, se me entrega por 6 meses y yo rindo mi examen de grado o instancia equivalente en junio, solamente va a poder recibir beneficios hasta junio. Entonces, en este mismo ejemplo, se podría pedir retroactivamente, le podrían entregar en el fondo los beneficios asociados a, si finalizaba la beca en marzo, junio, pero todo lo que ocurre después del examen de grado de instancia equivalente no es posible financiar, y si es que ya se entregaron los fondos, se solicitará la restitución de fondos por parte de ANIT mediante una resolución administrativa. Porque no existe causa, no carece de causa la entrega de beneficios si es que ya se rindió el examen de grado de instancia equivalente, porque con esto se pone fin a los estudios. Gastos de operación. Se podría comprar, si es que se adjudican, ¿se podría comprar un computador el primer año y una tablet el segundo? Sí. Y esto creo que ya lo explicaste, pero lo están preguntando. ¿Se deben desglosar y detallar los gastos de operación en la solicitud o solo poner un monto total y rendirlo a fin de año? En el fondo, en la solicitud se establece un desglose entre viajes y gastos de operación, y un gasto de operación igual, y para efectos de la misma solicitud y de su evaluación, debe hacer una breve descripción de en qué pretende gastar los gastos de operación, pero no es necesario hacer un desglose milimétrico y exacto de en qué va a gastar cada peso del monto asignado, pero en el fondo una descripción general. Mira, también están preguntando, en caso de adjudicarse los beneficios, ya sea los de pasantía o los de cotutela, ¿cómo lo hacen en la gestión de los pasajes aéreos? ¿Cómo se pagan esos pasajes? Ya, con el tema de la gestión de pasajes aéreos existen dos opciones. Bueno, si se aprueba el beneficio, uno es hacerlo mediante la Organización Internacional de las Migraciones, con quien nosotros tenemos un convenio, entonces nosotros entregamos un certificado de viajes para fechas estimadas, y esta Organización Internacional de las Migraciones gestiona los pasajes, ¿ya? Esa es la opción 1. La opción 2 es que los becarios compren directamente los pasajes, siempre en clase económica, y después soliciten su reembolso. Para solicitar el reembolso, naturalmente se deben pedir varios antecedentes, tales como la factura, la boleta, que sea comprado siempre por el becario, y con eso se puede solicitar el reembolso. En el fondo existen estas dos vías. La vía con la Organización Internacional de las Migraciones, la verdad es que suena un poco engorrosa por existir un tercero involucrado, pero la verdad es que es bastante amigable. Todos los beneficiarios de becas en el extranjero utilizan este medio, y su gestión es bastante eficiente, entonces uno los contacta y inmediatamente obtiene el contacto de vuelta y se puede gestionar los pasajes, y ellos tienen muchas veces mejores posibilidades de viajes, de vuelos, por el rubro en el que se manejan, que incluso una persona para comprar el pasaje directamente en una aerolínea. Ya, bueno, vuelven a preguntar por los criterios de aprobación de los beneficios. Tú ya habías dicho que está en cada instructivo, están las rúbricas de evaluación.
El instructivo, bueno, primero habla de los requisitos, el proceso de solicitud en general. Luego vienen los anexos, ya el formulario de solicitud, que deben utilizar ese, y luego vienen los criterios de hecho creo que me equivoqué, y vienen primero los criterios y después los anexos. Espérenme. Un segundo. Claro, viene el instructivo con respecto al proceso de solicitud, los anexos, y después vienen los criterios, la pauta, de hecho en el anexo 2, escala, criterios de evaluación y ponderaciones de las solicitudes de beneficio, del beneficio que sea. Y ahí se muestra cuáles son los puntajes, los criterios de evaluación y sus ponderaciones, y cuál es la rúbrica para asignar el puntaje. También preguntan en caso de definitivamente no poder ocupar la cotutela o la pasantía este año, ya por el motivo que sea. ¿Hay algún tipo de sanción en caso de querer solicitarlo en una siguiente llamado? Para nada. Se renuncia a la pasantía de la cotutela y se presenta la solicitud en el siguiente llamado, siempre que la beca siga vigente, pero no existe ningún tipo de sanción. Las facturas, gastos de operación, ¿las facturas deben llevar el nombre del becario y además el folio o basta con que vaya el nombre del becario? Con el nombre, el folio no es necesario. No tiene que estar emitido por el proveedor. Preguntan acá que si pueden explicar un poquito qué es esto de la renovación de los gastos de operación. No le queda claro. Ya. El gasto de operación es un monto rendible para solventar gastos asociados al proyecto de la tesis que corresponde a un máximo de 2.678.000 pesos. ¿Ya? Este monto anual, que se entrega por un periodo de un año para ser ejecutado en un año, es renovable por un segundo año. Por un segundo año. Para este segundo año, primero, uno de los requisitos es que esté la beca vigente. Luego tiene que presentar cierta documentación, entre ellos un nuevo formulario de solicitud, pero no tiene que ajustarse a los llamados, sino que en el fondo la renovación de los gastos operacionales es una renovación del beneficio otorgado previamente. No tiene que, en el fondo, no va a ser nuevamente evaluada. Se va a entregar a todo evento siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Entre ellos, la aprobación y la rendición del primer año. Entonces, como son 2 años y se entregan por anualidades, una vez que yo finalizo el primer año, que declaro los gastos en el sistema de declaración de gastos en línea y que envío la documentación de respaldo para rendir esta información, porque este es el único monto que entrega NIT, o sea, que entrega la Subdirección de Capital Humano, que es rendible, o sea, que se tiene que mostrar en qué gasté cada uno de o sea, la plata que me entregaron. Una vez que yo finalizo eso, solicito la renovación, siempre que cumpla con los requisitos para la renovación. Pero en el fondo es, por un segundo año puedo acceder nuevamente al máximo de 2.678.000 pesos. También preguntan sobre los gastos de operación. Si declara primero que los va a gastar en un ítem, pero después se da cuenta que tiene que ajustar esos ítems a otro, ¿es posible hacer eso? Sí, no hay ningún problema. En ese caso tienen que presentar al momento de la rendición el formulario original que presentaron en el sistema de presentación de solicitudes y un formulario de cambio en el presupuesto que tiene que estar firmado por el profesor o profesora tutor. Mira, dice, mi investigación habilitante la presento en septiembre. ¿Puedo hacer un gasto operacional y pedir un reembolso en el segundo llamado 2021 después de mi investigación habilitante? Entiendo que la investigación habilitante muchas veces hace las veces de examen de calificación o de la aprobación del proyecto de tesis. En ese caso, no podrías siquiera presentar la solicitud porque no cumplirías con el requisito de tenerlo aprobado, ¿ya? Y ahí tendrías que presentar la solicitud para el próximo llamado, que es para el año 2022. Si lo entendí mal y ya tienes aprobado el examen de calificación y el proyecto de tesis y en el fondo presentas la solicitud, cumples con todos los requisitos y se te aprueba en agosto, podrías rendir un gasto que realizaste durante el año 2021, ¿ya? Que está relacionado con el proyecto de tesis y que está dentro de los que se admiten en el instructivo de rendición de gasto operacional. Pero si no tienes las instancias de examen de calificación o la aprobación del proyecto de tesis o equivalente, que por lo que me mencionaba Miguel, suena a eso, no es posible siquiera presentar la solicitud. O la vas a presentar, pero va a ser declarada inadmisible porque todavía no corresponde y tendría que ser solicitada en el próximo llamado. Mire, preguntan si hay alguna inhabilidad en que presente una solicitud para extensión de beca de tesis
teniendo observaciones en la rendición de los gastos operacionales. Ninguna inhabilidad. Van, por decirlo así, por carriles separados. Pero obviamente, si es que tiene observaciones, dependiendo del llamado, también eso puede impactar en la renovación del gasto operacional, dependiendo del llamado que sea. Pero con respecto a la extensión no habría ningún problema. Dice si puede presentar gastos, solicitar los gastos de operación si la concentración de notas cuenta con una calificación pendiente. Sí, tiene que ser las notas a la fecha. Perfecto. Hoy hay un caso práctico acá que me parece bueno porque creo que esto genera hartas dudas, entonces me parece bueno como ir reforzándolo. Pasantía y escritura de tesis. La beca termina el 31 de julio. Tengo aprobado por la Universidad pasantía para los meses de junio, julio, agosto, septiembre. ¿Puedo pedir los dos beneficios? ¿Qué meses cubriría los beneficios? Beneficio de escritura. Si mi beca termina en julio de 2021, ¿puedo solicitar el beneficio en el primer llamado de 2022? Ya, súper buena la pregunta porque creo que ejemplifica muchas de las otras preguntas que hemos hecho. Primero, si la beca termina el 31 de julio, podría pedir la pasantía, pero la pasantía solamente va a financiar hasta el 31 de julio, ¿ya? Porque desde el 31 de julio en adelante, si se le aprueba el beneficio de extensión, iniciará la extensión para el término de tesis. O sea, en este escenario y bajo esta pregunta, si es que se le aprobara tanto la pasantía como la extensión para el término de la tesis, recibiría beneficios de pasantía reembolsables, el pasaje de ida, manutención por los meses de junio y julio hasta el 31 de julio. De ahí no recibiría ningún otro beneficio por la pasantía, salvo el pasaje de retorno, y recibiría la manutención en Chile de la beca, en el fondo de la extensión de la beca por el término de tesis, desde agosto hasta el máximo de 6 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, sin recibir más beneficios por concepto de la pasantía. ¿Ya? Y nuevamente acá, cuando dice, si mi beca termina en julio de 2021, ¿puedo solicitar el beneficio del primer llamado del 2022? No es posible, porque ahí la extensión iniciaría en el 2022. La última opción que te queda para solicitar la extensión es este llamado. ¿Ya? Todas las personas cuya beca termina en el 2021, o sea que el beneficio de extensión empieza en el 2021, tienen que pedirlo en este llamado. En el próximo llamado son solo aquellas becas que finalizan en el año 2022 y cuyo beneficio de extensión finaliza en el año 2022. Mira, para solicitar los beneficios, dice, en el certificado de notas aparece que el proyecto de tesis y examen de candidatura está aprobado, pero no aparece la fecha de aprobación. ¿Es válido este documento como certificado de constancia de tesis aprobado? Muy válido. Si es que está aprobado y se indica que está aprobado, no necesitamos la fecha. Pero tiene que decir que está aprobado, no que diga que fue rendido solamente, sino que diga que está aprobado. Pero si está aprobado, no es necesaria la fecha. Ya, mira, y otra consulta. Hemos hablado del reembolso de los pasajes, pero queda la duda sobre respecto a qué pasa si viajara antes, qué pasa con las manutenciones de los meses que ya pasaron. Se recibirían de manera retroactiva. En la primera entrega vendrían hacia adelante todas las manutenciones que correspondan. Claro, tendría que acreditar el hecho de haber viajado al extranjero y con eso se pagaría de forma retroactiva. Pero solo en el caso de ser aprobada la pasantía. Claro. Se puede solicitar 2 pasantías en este llamado, cada una con un mínimo de 3 meses. Sí, siempre y cuando no hayas tenido pasantías previas y no superes el máximo de los 10 meses. Incluso habiendo tenido una pasantía previa de 3 meses, y si presenta 2 de 3 meses, también es posible porque no superaría el máximo de 10 meses. Solo mencionar que nos quedan 15 minutos, este taller era desde las 3 a las 5, así que para que lo tengamos claro. Sí. Mira, preguntan si obtengo la pasantía en un país, ¿puedo asistir a otros países a reuniones o a congresos mientras estoy de pasantía? Si son visitas esporádicas, puede ser, pero solo se van a entregar beneficios por concepto de manutención del país donde se realiza la pasantía. Pregunta si las universidades de destino para las pasantías deben estar dentro de un determinado ranking. No, o sea, para efectos de la evaluación de la solicitud, pueden revisar en el instructivo de evaluación y los criterios de evaluación, es considerada el prestigio de la universidad extranjera
pero no el ranking, no, en el fondo va a depender del área de estudio y esto va a ser evaluado por un académico experto. Pero en el fondo sí es considerado como ítem para efecto de la evaluación, pero no tiene que estar obligatoriamente en un ranking determinado o en una posición determinada. Mira, otra pregunta como bien práctica. La beca termina el 11 de marzo del próximo año. ¿Puedes solicitar en esta convocatoria una pasantía entre septiembre y diciembre del 2021? En el llamado 2022, solicitar la extensión de la beca. Y sabiendo que le aprueban la extensión de la beca, solicitar la extensión de la pasantía hasta marzo del 2022. Sí. Siempre y cuando la pasantía no tenga más de 10 meses, en el fondo que no tenga pasantías previas, pero sí, podría... El problema es que, bueno, un poco, no sé si el problema, pero si es que terminara en diciembre del año 2021, la resolución que aprueba los beneficios del 2022 primer llamado sale en enero. Entonces quizás tendría como un periodo de tiempo en donde no sabría, pero sí, es posible. He visto algunas preguntas que hacen relación a qué son los instructivos. Los instructivos son similares como a las bases de un concurso, el marco normativo del llamado, por si acaso. ¿Ya? Mostremos, creo que esto es importante porque me preocupa que hayan personas que no estén en conocimiento del instructivo. Voy a irme a compartir la pantalla. ¿Ven todos? ¿Ven la pantalla del instructivo, Miguel? Sí, se ve. Ya. Bueno, en la página de ANIT voy a partir desde el principio porque creo que es importante. Si yo entro a anit.cl, se va a demorar un poquito. Bueno, acá yo tenía los instructivos abiertos en el caso de que fuera necesario, pero creo que es importante mostrárselo. Si entramos en la página de ANIT, vamos a ejes estratégicos y aquí está cada una de las subdirecciones que componen ANIT hoy en día. Nosotros somos la subdirección de capital humano, así que ingresamos acá en ver más. Con Zoom se pone un poco lento el computador, pero creo que vale la pena el ejercicio. Y aquí, bueno, nosotros, ¿en qué ítem estamos? Becario, ¿cierto? No somos ni postulantes, así que, ¿eres becario? Sí, ingreso acá. Y aquí, en servicios de becarios, voy a encontrar diversos puntos. Ir a centro de ayuda para becarios, acá es donde yo puedo ingresar a la plataforma, atención, firma de convenio, renovación de becas, encuentro información relativa a la renovación de la beca, datos bancarios, certificados en línea, cierre de becas y ir a solicitud de beneficios complementarios. Ingreso acá. Y acá está el proceso de solicitud. Esto funciona, son como acordeones, si se fijan, los puedo abrir y cerrar. Acá encuentro los 4 beneficios, ¿ya? Aquí están, el histórico de beneficios complementarios aparecen los llamados anteriores, este es el llamado que está el curso, que abrió el 22 de marzo, cierra el 4 de mayo, y cuyos resultados se entregan en agosto del 2021. Y en este acordeón puedo ingresar, y aquí voy a encontrar información genérica, luego en la bitácora, en el fondo de los plazos, y en documentos descargables, clave, están los anexos que yo necesito llenar, la resolución del instructivo, que es la resolución emitida, porque todos los actos que realizan y tienen que ser a través de una resolución administrativa, pero para hacerlo de un modo más amigable, hay una versión en PDF que pueden consultar ingresando acá, y acá está el instructivo de solicitud, detalla en el fondo los beneficios comprendidos, los plazos de apertura y cierre, los requisitos, la documentación requerida. Bajando, yo me encuentro con el anexo 1, que también lo puedo encontrar acá, formulario anexo 1, y se va a descargar en formato Word, para yo poder llenarlo y completarlo. Ahí se demora un poco, y bueno, acá están los anexos. Ahí está abriendo el formato Word. Y acá está bueno, acá está la famosa constancia, que es la constancia que no recibe fondos públicos, que se debe usar este formato. Aquí, claro, yo voy a tener el formulario de solicitud, ¿cierto? Que tengo que llenar. Acá está la constancia, ¿cierto? Pasamos ya por todos los anexos, y ahora me voy a el anexo 3, donde encuentro la escala, criterios de evaluación, ponderaciones de las solicitudes de beneficio de extensión para la rendición de la tesis doctoral.
¿ya? Y aquí está la escala, cuáles son los criterios de evaluación y sus ponderaciones, y la rúbrica de evaluación. Esto yo lo encuentro para todos y los resultados se van a pulir cara acá, además de enviarles a cada uno de ustedes una notificación. Esta bitácora se encuentra disponible para cada uno de los beneficios complementarios. Los anexos son distintos, ¿ya? Para cada beneficio complementario. Está el instructivo, los anexos que tengo que llenar, un manual para ingresar al sistema de presentación de solicitud. Lo mismo acá para las pasantías, los anexos, y para la cotutela. Acá los gastos operacionales en el mismo instructivo, en los documentos descargables, ¿cierto? En el instructivo, además encuentro, ya lo tengo abierto, encuentro la última parte donde está el manual, después de la rúbrica y los criterios, encuentro lo que sería el manual para la rendición de cuentas de los fondos asignados a través del beneficio complementario. Voy a copiar en el chat la página web. Ah, alguien ya lo hizo. Sí, gracias, Victoria Arriagada, proactiva. Mira, hacen una pregunta, igual es importante aclararlo. La cotutela es un doble título entre una universidad nacional, la Universidad Nacional donde está cursando el doctorado y una universidad extranjera, sí, porque el beneficio se llama cotutela en el extranjero. Sí. Y lo otro, las pasantías. ¿Se sigue percibiendo la beca regular de doctorado en Chile? También. Se mantienen los dos beneficios en paralelo. Hay dos personas con la mano levantada. No sé si para ir cerrando la atendemos. Démosle el paso, sí. Ya. Hay una, ¿no? Ah, no, hay dos. Aquí está. Diego. Diego, puedes activar tu audio. Diego Enríquez. No. Voy a pasar por... Pasemos al siguiente, porque no veo que active. Sí. María Walker. ¿Puedes activar tu audio, María? Y hacernos la consulta. No. Probemos con una persona más, quizá. Está Edgar Barriga. Edgar. ¿Aló, me escuchan? Sí, Edgar, adelante. Ya, había dejado una pregunta, pero quedó muy al final, así que la leo yo mismo. Lo que pasa es que yo tengo aprobado el examen de calificación, pero actualmente estoy cursando un último ramo por el tema de los créditos que me piden mi programa. Entonces, en esta situación, ¿yo puedo postular a gastos operacionales? Pero, ¿tienes un certificado que dice que está aprobado el examen de calificación? Sí, está aprobado, pero lo que pasa es que tengo un ramo pendiente nomás. No tiene ninguna relación y no es una restricción en el instructivo, así que... Ah, ya, perfecto. Veamos, también alcanzamos con Pamela. ¿Pamela? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, hola Pamela. Hola. Quería hacer una consulta con respecto a los gastos operacionales. Por ejemplo, si yo postulo a este llamado y, por ejemplo, solicito el monto máximo y gasto, por ejemplo, la mitad de ese monto, yo después, en la parte de la renovación, ¿puedo volver a solicitar el máximo? Pero tengo que hacer, en la rendición, tengo que devolver en el fondo lo que no gasté y después la renovación, volver a solicitar el monto. Exactamente. Y en ese caso, igual ANIT decide en el fondo si me da ese monto o no, puede ser que me lo niegue. El segundo año es a todo evento. Si cumples con los requisitos que están en el fondo de forma, que están establecidas en la plataforma y en las fases concursales y en el instructivo, te lo van a dar a todo evento. No hay evaluación para el segundo año. Ya se hizo la evaluación en el primer año. Perfecto. Ok, eso, muchas gracias. Ya pues, estés bien. ¿Alcanzamos con una más? Sí, démosle. O sea, yo creo que los minutos que quedan, tenemos que ser rapiditos los que quedan. Ya. Alejandro Useche. Alejandro, ¿puedes activar tu audio? Hola. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Una pregunta muy puntual que no me quedó tan clara, sé que lo han abordado, es si mi beca
dura hasta febrero-marzo 2022, ¿cuál es la fecha tope para yo hacer la solicitud o cuándo debo hacer la solicitud del beneficio de extensión para redacción de la tesis? Próximo llamado. En el próximo llamado, ¿que sería cuándo? Abre entre agosto y septiembre, se va a publicar en la página y vamos a notificarlos también por correo. Pero sería en el próximo llamado porque tu extensión va a empezar en el año 2022. Exacto. Ok, muchísimas gracias. Era eso. Gracias. Chao. Vamos con una preguntita más. Carlos Vasconcelos. Carlos, ¿puede activar Hola, tu... Hola. ¿sí? ¿Se me escucha? Ya. Mi pregunta es, si yo postulo a los gastos operacionales, pero dada mi investigación yo necesito comprar un computador con piezas específicas, ¿esto se puede hacer o tiene que ser un pack que venda ya una tienda? ¿Qué convocatoria de beca es la tuya? Yo me asigné la beca en el 2020. Ya. En el 2020 tienes que comprarte un computador y eso es por disposición de las bases concursables, un computador que ya cumpla con los requisitos. No es posible comprarlo por partes, ¿ya? Ya, pero Solamente... ya, Sí. por ejemplo, hay tiendas que venden computadores con el nombre gamer que traen piezas que uno podría necesitar. ¿Se puede comprar uno de esos? ¿O entra Ahí un es importante problema? identificarlo. Es importante mencionar, en el fondo, ojalá que no diga gamer, pero probablemente se te puede pedir documentación complementaria como la del tutor que diga que es necesario ese computador con esas características para realizar el proyecto de tesis. En el fondo, se va a solicitar quizás complementar un poco la información porque obviamente el concepto gamer genera dudas, pero en el Claro. fondo no debería ser rechazado, sino que se va a solicitar complementar la información con una acreditación, por ejemplo, de tu tutor que valide que este es un computador que es necesario para tu proyecto de tesis. Muchas gracias. Eso. De nada. Bueno, con eso terminamos el taller, yo creo. Sí, no hay más preguntas, no hay No hay más más. manos alzadas. No, son los que ya las tenían de antes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Ahí creo que hay 4 más que levantar la mano, démosle los últimos minutos que quedan. Ya, Michelle, voy a permitir hablar. Michelle, Hola, sí, gracias. Quería hola. preguntar si los gastos operacionales permiten el pago de membresías a asociaciones, por ejemplo, la Asociación Chilena de Historia Económica. Sí, la membresía, eso sí, está acotada a un tiempo, que está individualizado en el instructivo. Léelo, pero sí es posible pagar membresías. Pero en el fondo, obviamente la membresía, como en la ejecución es dentro de un tiempo, no puede ser una membresía por 10 años, por ejemplo, pero sí está permitido. Muchas gracias. Edgar Ortiz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por toda la información. Tenía una pregunta respecto a la compra de tarjetas gráficas, sobre todo para cálculos computacionales que son en paralelo, pero entiendo que eso... Ajá. Súper importante que solamente es posible comprar partes de computadores para todas las convocatorias, menos la de Doctorado Nacional 2020. Menos la de 2020. Ah, ok. Yo soy de 2018, no me acuerdo bien ya, perdón. Entonces puedo comprar... Si no eres 2020, puedes comprar una tarjeta gráfica. Ah, ok, perfecto. Mil gracias por toda la información. Chao. De nada. Y intentemos con Diego, de nuevo. Diego. No. No. Sería entonces. Ya, esta sería la última pregunta. De todas formas, va a quedar disponible el video y además siempre pueden consultar a través de la opción consultas de la plataforma de atención a becarios. Ahí estamos. Ya, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos y todas y éxito en el proceso de solicitud.